30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy en la verdad en 30 minutos vamos a entrar en la segunda parte, recuerda, de la mentira del diezmo. Es una secuencia de 10, 12, pero hoy entramos en la segunda. Ahora hacemos un resumen de la primera. Acuérdense que la hablamos en la anterior, que diezmó Abraham. Y les relatamos Génesis 14 para que entienda bien claro que fue y que nunca fue de su dinero, que jamás lo hizo y que nunca tiene pensado hacerlo Abraham. Es importante leer y es importante creer lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. También habíamos dicho que Abraham no solo que le dio de lo robado a los que mató porque fue a recuperar a la gente, sino que también, gloria al nombre del Señor, le dio el 90%, porque todo eso en realidad era de Sodoma. Pasaron por Sodoma, se llevaron las personas, se llevaron todas sus pertenencias, y a su vez le dio el 90% de lo que quedó. Abraham jamás agarró nada del botín de guerra. ¿Por qué? Porque ese era rico antes y no hizo falta poner un solo centavo para que Dios lo bendiga. Ur de los Caldeos, donde él vivía, era una nación pagana, pero sin embargo se ve que él supo hacer negocios. Y charlando con muchos ejemplares que se creen hombre de Dios en base a la mentira, ¿no?, del diezmo, yo siempre le pregunté, ¿Bill Gates diezma por eso es archimillonario? ¿Soros diezma por eso es archimillonario? ¿Sí? Tenemos el G12, que son 12 personas que son dueños de casi todo el planeta Tierra, de todos los alimentos, toda la que habita, y yo le digo, ¿diezman? ¿Aman a Dios? ¿Sirven? No, nunca. Ni les interesa, la mayoría de ellos aborrece a Dios. O sea que el hecho que le des dinero a Dios no significa que Dios te mande sí, porque Dios no tiene ese compromiso. Nunca lo tuvo, ni nunca lo va a tener. Dios lo hace de puro amor. Ya mire, San Juan 3:16 dice bien claro cuál es el interés de Dios y por qué hace las cosas. Y San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel, sin excepción de estado social, ni color de piel, ni del lugar en que vivas, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a la segunda parte y vamos a hablar de Jacob, porque si no te quieren enganchar con Abraham, te pueden decir, bueno, vamos a engancharlo con Jacob. Y la pregunta es, ¿diezmó Jacob? ¿Diezmó Jacob? ¡Wow! Los actuales apóstoles y profetas del sistema iglesiero evangélico predican que los cristianos tienen que usar el ejemplo de Jacob para entregar el diezmo a los pastores, a los cuales preguntamos, ¿enseñan las Sagradas Escrituras a los cristianos a diezmar siguiendo el ejemplo de Jacob? ¿Enseñan? Hay un versículo. Veamos qué responde la Escritura. Leamos Génesis capítulo 28, versos 20 al 23, porque ahí se encuentra todo. Dice, Jacob hizo voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mis padres, estaba escapándose de su hermano Saúl que lo quería matar, nunca se olvide, no era que era un viaje misionero. Dios será mi Dios y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. Jacob se llamaba, recuerde, y Jacob significa engañador, tramposo, mentiroso. Jacob, nieto de Abraham, pasó la noche en un lugar llamado Luz. Tuvo un sueño sorprendente en que Dios reafirmó en Jacob la promesa que hizo con Abraham. Entonces Jacob, queriendo sacar provecho de la situación, recuérdense que eran engañadores, así como le dijo, le cambió la primogenitura a su hermano por un plato de lenteja, él puede hacer cualquier cosa. Quiso hacer una especie de negocio con Dios. Lo que vemos aquí para ser típico de Jacob es, si me bendiciere, entonces doy. Jacob le pone condiciones a Dios diciendo si Dios le daba todo lo que él quería, es decir, protección, comida, vestido y regresar en paz a la casa de su padre, entonces recién ahí Dios iba a ser su Dios, antes no, Y como recompensa, ¿no?, de que Dios le iba a dar todas esas cosas, Jacob iba a apartar el 10% y se lo iba a dar, como si Dios necesitara eso para cumplir su promesa. Qué vergüenza. Recordemos que Jacob era un individuo ventajista, astuto y mentiroso. Incluso el nombre Jacob significa tramposo y usurpador. Había engañado a su padre Isaac y ahora se encontraba huyendo por haber engañado a su hermano Esaú,
ya que cuenta la Escritura que con astucia y estrategia se disfrazó. Jacob se había robado la bendición de su hermano. Es por esto que Esaú había jurado matar a Jacob. Ahora, pero bueno, está bien. Pero Jacob lo hizo solo, salió de su cerebro haber engañado al padre, hacerse pasar por el hermano para recibir las bendiciones. No. Jacob tenía una cómplice, era la madre. ¿Sabe? Las mujeres también tienen mucho que ver a veces en las complicidades para las cosas buenas, pero muchas veces para las cosas malas. Y no se quieren hacer cargo en muchas oportunidades. Por lo tanto, Jacob estaba acostumbrado a engañar a través de negocios fraudulentos donde solamente buscaba su conveniencia personal. ¿Sabe? En aquel entonces en Israel, quiero detenerme unos instantes, que la mujer ayudar a un hijo a engañar al padre era una total desobediencia delante de la presencia de Dios y era algo mal visto por el Cristo de la gloria. Si Abraham hubiera enseñado, por ejemplo, el diezmo a sus hijos, entonces Jacob no tenía que tratar de hacer un negocio con Dios. ¿No le parece eso? Lo cual demuestra que entre los patriarcas descendientes de Abraham no existía la costumbre de dar dinero. La segunda pregunta, ¿a quién le iban a dar? No existía el templo de Jerusalén, no existían los levitas, no existían las tribus de Israel. ¿A quién le iban a dar? Es ilógico eso, ¿no? Jacob dijo lo siguiente a Dios: si me das todo lo que quiero, entonces tú serás mi Dios y yo te devolveré el 10%, si no, nada. Jacob hace una promesa condicional a Dios, pero en ninguna parte de este relato encontramos a Dios contestando a Jacob o afirmando su exigencia. Por lo tanto, en ninguna parte de este relato se confirma que Dios apoyara la propuesta de Jacob. He leído, queriendo buscar un indicio al menos de que Dios le hubiera dicho: sí, Jacob, dale, te escuché y arreglamos, dame la mano, choque los 5. Dios nunca se involucró en lo que Jacob dijo, ni en lo que le propuso. ¿Sabes? Dios no se va a involucrar en las cosas que nosotros no creemos más vivo que Él, más piola que Él. ¿Cómo que vamos a exigirle a Dios tal o cual cosa como hacen ahora? Ay, tú eres el hijo del rey, exígele a Dios que te dé esto, que te dé el otro, que te dé aquello, que te dé allá, que te dé casa, moto, auto, aviones, que tengas cuenta bancaria, que no te falte nada. Exigirle al Dios que hizo los cielos y la tierra, cuando el Hijo mismo nunca lo hizo, cuando Él vivió obediente a lo que el Padre le dijo en su vida terrenal, cuando Él mismo dijo: Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y no se la dijo por bendiciones materiales, temporales y transitorias, se la dijo cuando estaba su vida en juego, iba a ir a la cruz del Calvario. Y a veces por pequeñeces. Dice: ay, veo los cielos abiertos y la bendición de Dios cayendo, y esto y el otro. ¿Qué culto umbanda estás escuchando? Porque de eso se trata. Bien. Mientras encontramos a Jacob jugando hagamos un trato con Dios, porque eso se llamaba lo que hizo Jacob, hagamos un trato con Dios, no hallamos ni un solo pasaje bíblico que nos demuestre que el trato se hizo o que el trato pasara a sus descendientes. Ni siquiera encontramos a Jacob cumpliendo su promesa de entregar el dinero a Dios cuando salió con grandes riquezas de la casa de Labán después de trabajar 14 años. Pero también les hizo trampa a su suegro. Así como su suegro le hizo trampa entregándole la menor en lugar de la que él quería, la mayor, perdón, en lugar de la que él quería, él hizo trampa con los animales. Porque le dijo: toda la que salga manchada me la llevaré y todas las blanquitas serán tuyas. Y él sabía que las que iban a parir, él iba y le ponía cierto pedazo de árbol y hojas en el brevadero, y cuando esas parían manchadas. Siguió siendo el mismo engañador, el mismo mentiroso, el mismo tramposo. Jacob faltó, o mejor dicho, mostró mucha falta de madurez espiritual al hacer este tipo de voto. En pocas palabras le dijo a Dios: si me da todo lo que quiero para este viaje, entonces tú serás mi Dios. Y en cambio te daré el dinero de todo lo que traiga. Preguntamos: ¿qué pretendía Jacob con todo esto? ¿Acaso si Dios no cumplía con las demandas de Jacob, entonces Dios no sería su Dios? Era lo que le dijo. Para quitarle las malas mañas a Jacob, el ángel de Dios le rompió la cadera a Jacob y lo dejó cojo para que de ese modo doblegar su soberbia y humillarlo. Es después de ese acontecimiento que Jacob pasó a llamarse Israel y dejó de ser un mentiroso y tramposo y usurpador. Por lo tanto, su promesa de entregarla al dinero
de lo que Dios le diera no es válido absolutamente nada, ya que no existe registro bíblico de que Dios aceptara ese supuesto pacto propuesto por Jacob. Y tampoco existe registro en la Sagrada Escritura que demuestre que Jacob cumpliera con dicho juramento, cuando nunca cumplió con nada. Qué bárbaro, ¿no? Además de que esos pasajes no dicen por ninguna parte que el cristiano tenga que entregar el dinero a los pastores del sistema evangélico moderno, no existe ninguna referencia bíblica en modo de parte del Nuevo Testamento que afirme que los cristianos del Nuevo Pacto tengan que hacerlo usando al tramposo Jacob como ejemplo. Ni Cristo ni sus apóstoles jamás hicieron tal ejemplo de comparar a los verdaderos cristianos del pacto de la gracia con un individuo mentiroso, tramposo y usurpador como lo era Jacob en el momento de hacer su juramento. O sea que, como dijimos antes, es después de que el ángel de Dios le rompe la cadera y le deja cojo, que Jacob dejó de llamarse por ese nombre y pasó a llamarse Israel. Por lo tanto, la actitud hipócrita de los modernos predicadores, apóstoles y pastores del medio evangélico en realidad es un insulto a los verdaderos cristianos al compararlo con un individuo burlador, mentiroso y ventajista que solo buscaba su provecho personal. En realidad, los que se parecen a Jacob son precisamente esos farsantes que alegan que el cristiano tiene que poner su dinero usando el ejemplo de Jacob. Tengo la foto de 3 delincuentes, uno se llama Casluna, el otro se llama Maldonado y el otro se llama el apellido Chávez, que son 3 delincuentes que se hacen llamar apóstoles, los cuales son ricos y archimillonarios gracias a todas esas mentiras. El hecho de que Jacob tratara de manipular a Dios no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo de la actualidad, excepto por el hecho de que muchos cristianos parecen tener la misma naturaleza egoísta y materialista que mostró Jacob. Podemos encontrar creyentes supuestamente pactando con Dios, diciendo: yo, Dios, te doy el diezmo, espero que me devuelva aumentado 100 por 1. O dicen: Padre Celestial, te entrego 100, pero para que me devuelva 1000. Oímos y vemos a predicadores de la maratónica televisiva y radiales, sobre todo en la cueva de ladrones de Enlace TV, y las otras cuevas de ladrones de Radiovisión Cristiana, que manipulan las masas, pero las masas creyentes ignorantes con ese asunto del pacto, y dicen: pacta con Dios, enviamos aquí tu ofrenda y Dios te devolverá tu marido. O dice: pon nombre a tu ofrenda, envíala aquí y Dios te sanará de ese cáncer. También dice: envía aquí tu pacto y Dios sacará a tu hijo de la cárcel. O también dice: siembra aquí tu semilla y Dios te sacará de la deuda y te prosperará. En pocas palabras, están enseñando a los cristianos a comprar con dinero las bendiciones de Dios. Ese es el espíritu manipulador y engañoso de Jacob. A mí me dio mucha tristeza porque conocí una persona que estaba muriéndose de cáncer. Fui a orar por ella en una oportunidad cuando me llamó. Y contándome entre lágrimas me decía que gran parte de sus supuestos ahorros que tenía lo gastó enviándolo a las maratónicas de diferentes radios y diferentes denominaciones que le prometían que si lo hacía, Dios la iba a sanar del cáncer. Cuando yo la fui a ver, faltaba, 30 días para que se muriera. Nunca en la vida recibió absolutamente nada, pero sí la engañaron y la engañaron. Y yo, a propósito, tomé la dirección de todos esos ministerios y un día les mando un mail: porque mienten, engañan a la gente. Tenemos una persona que se está muriendo de cáncer y ustedes juegan con eso, porque juegan con las enfermedades terminales de la gente. Y sabe que me contestaron de que no había sido sanada porque no tenía la fe necesaria. Es una vergüenza, no tiene nada que ver eso. Pero ellos ya le sacaron el dinero. Esta mujer, mire, lamentablemente ya no se podía hacer mucho por ella. Ni todo el dinero del mundo la podía sanar, ni nada por el estilo. Simplemente oramos por ella para tratar de consolarla, estar con ella en sus últimos días y decirle que Dios nunca miente, que Dios nunca tuvo intereses económicos con ellas. Y después de 30 días partió a la presencia de Dios. Juegan con las enfermedades terminales de la gente. Juegan con la desesperación de la gente. Eso es lo peor que hay. No tienen sentimiento. El Cristo que predicamos era un Cristo sensible, de tal manera que Él decía que miraba a la multitud de como oveja que no tiene pastor. Y dice la Biblia que Él tuvo compasión de ellos. Y por tener compasión dice que Él los sanó a todos, los libertaba. Todo gratis, ¿eh? Compasión, que es lo que menos se tiene hoy en día por las personas. Esos farsantes avariciosos llegan al colmo de decir que el cristiano que no les envía a ellos y su ministerio dinero, pacto, donaciones y bienes no van a ser salvos. Porque ya lo dicen descaradamente.
O sea que Dios supuestamente no acepta cristianos endeudados en su reino. ¡Epa! ¡Miren la mentira! ¡Qué vergüenza! Y para salir de la supuesta deuda es menester que los cristianos le envíen dinero, donaciones, diezmo, ofrenda, pacto, semilla y primicia a los supuestos ungidos y apóstoles que gobiernan esos ministerios como si ellos fueran un puente entre Dios y los hombres. Y la única manera de obtener el favor de Dios es dándole dinero y bienes a esos intermediarios para que ellos supuestamente intercedan ante Dios. Esa es la teología del lobo rapaz, director de la Cueva de Ladrones del Enlace TV, Jonás González. Puede escucharlo por usted mismo. Ponga en YouTube y va a ver. Él dice bien claro, primero el dinero, después las demás cosas, porque cuando ponen las demás cosas primero, ahí viene primero el dinero. Esto es una blasfemia, ¿no? En todo esto lo que vemos es el mismo espíritu manipulador de Jacob dentro de los ministros modernos y supuesto y mal llamado ministerio de la prosperidad. ¿Sabe? Cuando Jacob volvía, que volvía a su hogar supuestamente, que volvía con sus esposas, que volvía con sus hijos, con todo el supuesto ganado que engañando a su suegro Labán tenía, él sabía algo, que había un hermano que lo esperaba, pero no lo esperaba para abrazarlo y bendecirlo y alegrarse con él. Él sabía que lo esperaba para matarlo. Me imagino que de camino para ese lugar él estaba muy mal, muy nervioso, cuando de pronto mandó a alguien que se adelantara y que se fijara que había en el camino. Y esa persona que le envió a ese lugar descubrió que el hermano, junto con un ejército, venía a matarlo. ¡Wow! Esaú venía a matar a Jacob. Y venía a matarlo sin misericordia, y no importaba que tuviera familias, porque fue terrible lo que hizo con él. No fue cualquier cosa. Entonces allí donde Dios le sale al encuentro, y él tiene que pasar toda la noche batallando, dice la Biblia, supuestamente con un ángel. Y que antes de rayar el alba, ese ángel no solo le dislocó el muslo de la cadera, sino que le dijo, ¿cómo te llamas? Y yo siempre dije que cuando Dios te pregunta cómo te llamas es para que vos reconozcas de verdad quién sos y le pida perdón y te arrepientes. Y él dijo la verdad, él dijo, soy Jacob, soy un engañador, soy un tramposo, soy un mentiroso, soy alguien que no puede vivir si no saco ventaja de los demás. Y cuando él reconoció quién era, recién ahí, dice la Biblia que el ángel le dijo, bien has hecho. Has reconocido tu vida de pecado, de mentira, de engaño. Y el reconocimiento es por arrepentimiento, o de otra manera no se reconoce. Y por eso ya no te llamarás más Jacob, ya no serás más el tramposo ni el engañador. Ahora te llamarás Israel. Serás príncipe de mi pueblo. ¡Fua! Lo que vale un reconocimiento delante de la presencia de Dios es extraordinario. Porque a partir de esa confesión real delante de Dios, la atmósfera cambia. Dios hizo cargo. Su hermano venía para matarlo, pero Dios hizo cargo. Dios tomó el control de la atmósfera. Dios tomó el control de la mente de Saúl y de las personas que venían con él. Venían aireados, venían para matarlo, venían para destruirlo directamente. Y lo iban a hacer sin misericordia. Imagínense, 14 años esperando la oportunidad de encontrar a Jacob. No iba a desperdiciarla. Sin embargo, Dios tiene poder sobre la atmósfera, sobre el ambiente, sobre la mentalidad, sobre las personas. La palabra de Dios dice, mías son todas las almas. Yo decido por ellas. Y en ese reconocimiento de Jacob, Dios le dio la victoria, en el sentido de que sacó de la mente de Saúl la venganza. Cambió el aire, cambió la atmósfera, reprendió todos los demonios que le decían, dale Saúl, anda, matalo, destruirlo, matalo. Acá lo tenés, está en camino, matalos a todos. Destruye el ganado, mata a los hijos, mata a la mujer, todo. Porque cuando el diablo te manda a hacer algo, pero te motiva o no te imaginas cuánto, ¿no? Lo mismo a estos de Enlace TV, para que mientan, engañen y roban, el diablo los recontra motiva. Pidan, total la gente es ignorante, total la gente no lee la Biblia, total la gente cree cualquier cosa, aparte la gente es avariciosa, pidan. Se creen que con dinero se compra todo, pídanle. No tienen discernimiento espiritual, pídanle. Los pueden engañar como niños, pídanle. Y Dios cambió la atmósfera, el ambiente, el aire. Y dice la palabra de Dios que cuando descendió Jacob de ese lugar, dice que ya no era el mismo, porque ahora cojeaba. Y no solo eso, le había cambiado el semblante, había cambiado su mentalidad, había tenido un encuentro con el gran Dios. Yo siempre
pienso, no me puedes decir que tuviste un encuentro con Dios y nunca cambiaste. No existe la posibilidad. Salvo ese día que fue el fariseo, ¿no?, al templo a orar junto con el otro que era un pecador. Y el fariseo decía bien claro, estaban delante de la presencia de Dios, dice la Biblia, que él hacía esto, que él hacía el otro, que él diezmaba, que era buena persona, que todo. Y sabemos que la oración de él no llegó ni al techo. Y a la otra persona que dijo, sé propicio a mí que soy pecador, Dios lo escuchó. Ahora los dos estaban en la presencia de Dios. Uno lo percibió, se arrepintió, reconoció sus errores. El otro nunca percibió que estaba delante de Dios. ¿Se da cuenta? El orgullo hace que vos muchas veces no veas que Dios está delante tuyo y que quiere cambiarte. Porque al fin y al cabo los hipócritas estos de los religiosos, que Jesucristo siempre les dijo fariseos y escribas hipócritas. Siempre los tildó de lo mismo porque sabían que eras así, que ellos hablaban de algo que nunca vivió ni que lo practicaban y que ahorraban o odiaban al Dios que había venido a visitarlo hecho hombre. Odiaban la verdad por sobre todas las cosas, porque cuando Cristo les hablaba, les predicaba la verdad y ellos se irritaban por la verdad. Qué vergüenza, ¿no?, cuando pasa eso. Cuando vos te enojas porque te digan la verdad, está igual que los que mataron a Esteban. Esteban les relató casi toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis en fragmentos y ellos odiaron, no podían escucharlos, se irritaban, hasta el punto que terminaron apedreando. La única manera de callarlo y no escuchar la verdad era matarlo. Qué vergüenza muchas veces, ¿no? Y aquí Dios cambió el destino de Jacob, que era un mentiroso, un tramposo, un engañador. Y que si usted busca el relato por completo, nunca va a encontrar que Jacob cumplió su promesa, nunca, porque no tenía a quien darle el 10% y porque tampoco fue real, fue toda una mentira. No existe en la Biblia ningún relato de eso. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado muchas veces cuando nos dice que tenemos que imitar a Jacob en lo que él diezmó. La pregunta es, ¿qué y a quién? Búsquelo y va a descubrir que no fue nada y no fue nadie. Emperador, todo suyo. Gloria a Dios.